¿Alguna vez te has preguntado cómo las enfermedades cambiaron el curso de la historia? En la Edad Media, incluso los más poderosos no estaban a salvo. Los reyes y reinas, envueltos en lujo y poder, enfrentaban tormentos inimaginables causados por terribles enfermedades. Sin antibióticos ni tratamientos avanzados, su sufrimiento no solo marcaba sus cuerpos, sino también sus reinos. Prepárate para un viaje fascinante y oscuro por los pasillos de los castillos medievales, donde exploraremos las peores enfermedades que devastaron a la realeza. Acompáñanos y descubre los secretos de cómo estas dolencias cambiaron el destino de la historia. Comenzamos con una de las enfermedades más devastadoras de la Edad Media, la peste negra. Esta plaga, que asoló Europa en el siglo XIV, no discriminó entre plebeyos y nobles, llevándose a millones de vidas. La peste se propagó rápidamente a través de las rutas comerciales y las ciudades densamente pobladas, causando una mortalidad sin precedentes y un colapso social y económico generalizado. El impacto de la peste negra fue tan grande que alteró el curso de la historia europea, reduciendo la población en aproximadamente un tercio y cambiando las estructuras sociales y económicas para siempre. Eduardo III de Inglaterra, aunque no contrajo la enfermedad, sufrió la pérdida de su hija Juana en 1348. La peste llegó a su campamento en Burdeos, donde ella se encontraba antes de casarse con Pedro de Castilla. El dolor de Eduardo fue inmenso, reflejando la tragedia que la plaga trajo a muchas familias nobles. La muerte de Juana no solo fue una pérdida personal para el rey, sino también un golpe político, ya que sus planes de alianza matrimonial se vieron truncados, afectando las relaciones internacionales en un momento crítico. Además de las pérdidas personales, la peste negra también afectó profundamente la administración y gobernanza del reino. Con una población diezmada, la recaudación de impuestos y la capacidad de los señores para gobernar sus tierras se vieron seriamente comprometidas. Los sobrevivientes enfrentaron una realidad transformada, donde la escasez de mano de obra llevó a cambios significativos en las relaciones laborales y a la eventual desaparición del sistema feudal. La respuesta de Eduardo III y otros monarcas europeos a la crisis de la peste moldeó las políticas y las estructuras sociales de sus reinos durante generaciones. La lepra, conocida hoy como enfermedad de Hansen, fue una de las enfermedades más temidas de la Edad Media debido a su estigma y las deformidades físicas que causaba. La lepra se manifestaba a través de lesiones en la piel, daño a los nervios y debilitamiento de las extremidades. Los enfermos eran a menudo aislados en leproserías, alejados de la sociedad, y la realeza no estaba exenta de este destino. Uno de los casos más conocidos es el del rey Balduino IV de Jerusalén. Balduino IV, conocido como el rey leproso, fue coronado rey en 1174 a la edad de 13 años. Desde su juventud mostró signos de lepra, con manchas y úlceras en su piel. A pesar de su enfermedad, demostró ser un líder formidable en la batalla, participando activamente en la defensa de su reino contra Seledino. La lepra debilitó su cuerpo progresivamente, afectando su vista y movilidad, pero no su capacidad para liderar. Durante su reinado, Balduino intentó consolidar su reino y proteger Jerusalén de las amenazas externas, mostrando una increíble fortaleza y dedicación a pesar de su condición. A medida que la lepra avanzaba, Balduino IV delegó muchas de sus responsabilidades a regentes y consejeros, pero continuó tomando decisiones cruciales para su reino. Su condición física empeoró, y finalmente, murió en 1185 a la edad de 24 años. La historia de Balduino IV es un testimonio de cómo la enfermedad no logró doblegar su espíritu ni su determinación. Su legado es recordado como el de un rey valiente y decidido, cuya lucha personal contra la lepra no impidió que dejara una marca indeleble en la historia de las cruzadas y del reino de Jerusalén. La gota, una enfermedad metabólica que causa dolorosas inflamaciones en las articulaciones, afectó a varios monarcas de la Edad Media. Uno de los casos más famosos es el de Enrique VIII de Inglaterra. Conocida como la enfermedad de los reyes, debido a su asociación con dietas ricas en carnes y vinos, la gota se manifestaba en episodios de intenso dolor, principalmente en los pies y las manos. Los ataques de gota eran tan severos que dejaban a sus víctimas incapacitadas durante días o semanas, un desafío significativo para cualquier gobernante. Enrique VIII, conocido por su vida opulenta y su actitud despótica, padeció de gota en sus últimos años, lo que agravó su temperamento y su reputación como rey tiránico. La obesidad del monarca, junto con su dieta excesiva, empeoró los síntomas de la enfermedad. Se sabe que Enrique VIII sufría ataques tan agudos que a menudo necesitaba ser llevado en una silla de manos, incapaz de caminar por sí mismo.
Esta incapacidad física no solo afectó su movilidad, sino también su capacidad para gobernar y participar en la vida diaria de la corte. La gota, además de causar un dolor físico excruciante, también tuvo un impacto considerable en las decisiones políticas de Enrique VIII. Su mal humor y cambios de ánimo, exacerbados por el dolor crónico, influenciaron su política interior y exterior. La tensión constante y el sufrimiento físico afectaron sus relaciones con sus consejeros y con otras figuras clave de su reinado. Así, la gota no solo marcó la salud de Enrique VIII, sino también el curso de la historia de Inglaterra, reflejando cómo las enfermedades personales pueden tener amplias repercusiones políticas. La tuberculosis, conocida en la Edad Media como consunción, fue otra enfermedad que afectó a la realeza. Uno de los casos más conocidos es el de Margarita de Valois, reina de Navarra. Margarita, hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médici, fue una figura notable en la historia de Francia no solo por su belleza y su inteligencia, sino también por su vida tumultuosa y su trágica muerte. Margarita contrajo tuberculosis en sus últimos años, una enfermedad que la debilitó considerablemente. La tuberculosis era especialmente temida en la Edad Media, ya que se desconocía su causa y no había tratamiento efectivo. Los síntomas incluían tos crónica, fiebre, sudores nocturnos y una pérdida de peso significativa. Para una reina como Margarita, estos síntomas no solo eran debilitantes físicamente, sino que también afectaban su imagen y su posición en la corte. La vida de Margarita de Valois estuvo marcada por el conflicto y la tragedia, desde las guerras religiosas en Francia hasta su desafortunado matrimonio con Enrique de Navarra. Su lucha contra la tuberculosis se suma a la lista de adversidades que enfrentó. Margarita murió en 1615, a la edad de 61 años, después de años de sufrimiento debido a la enfermedad. Su muerte fue un recordatorio de que ni siquiera la realeza estaba a salvo de las enfermedades que azotaban a la población en general. La sífilis, también conocida como el mal francés, se convirtió en una epidemia en Europa durante la Edad Media tardía. Francisco I de Francia es uno de los monarcas que se cree pudo haber sido afectado. La enfermedad, propagada rápidamente debido a las condiciones de vida y la promiscuidad, causaba estragos tanto físicos como mentales. Sus primeros síntomas incluyen úlceras indoloras, pero a medida que avanza, puede causar daños severos en órganos internos y el sistema nervioso. Francisco, y conocido por su mecenazgo y sus conflictos con Carlos V, sufrió de diversas enfermedades que muchos historiadores atribuyen a la sífilis. Los registros históricos describen cómo Francisco experimentó episodios de fiebre alta, llagas dolorosas y problemas neurológicos, todos ellos posibles síntomas de sífilis en etapa avanzada. Esta enfermedad no solo deterioraba físicamente a sus víctimas, sino que también llevaba a cambios mentales y emocionales significativos, afectando su capacidad para gobernar con claridad y eficiencia. En la Edad Media, los tratamientos para la sífilis eran rudimentarios y a menudo más perjudiciales que beneficiosos. Se utilizaban mercurio y otros compuestos tóxicos que, en lugar de curar, podían agravar los síntomas y causar envenenamiento. La falta de una cura efectiva llevó a que la sífilis fuera una sentencia de muerte lenta y dolorosa para muchos, incluidos los de la realeza. La enfermedad, además de causar sufrimiento físico, también conllevaba un estigma social, afectando la reputación y el legado de los monarcas afectados. La locura, una enfermedad mental poco comprendida en la Edad Media, también afectó a los monarcas, dejando profundas huellas en sus vidas y en la historia de sus reinos. Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, es un trágico ejemplo de cómo la salud mental era tratada y percibida en esos tiempos. Juana, hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, mostró signos de inestabilidad emocional desde joven, pero su situación se agravó con el tiempo. Juana se casó con Felipe el Hermoso y tuvo 6 hijos con él, pero la muerte de su esposo en 1506 marcó un punto de inflexión en su vida. La intensa tristeza y el comportamiento errático que mostró tras su muerte llevaron a muchos a creer que había perdido la razón. Su padre, Fernando, y posteriormente su hijo, Carlos V, utilizaron su presunta locura como pretexto para mantenerla confinada en el convento de Santa Clara en Tordesillas durante gran parte de su vida. La realidad de su estado mental sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. La historia de Juana refleja no solo el tratamiento de la enfermedad mental en la Edad Media, sino también cómo las cuestiones políticas podían influir en la percepción y manejo de estas condiciones. Su apodo, la Loca, es un testimonio de la falta de comprensión y la estigmatización de las enfermedades mentales en su tiempo.
La reclusión de Juana durante casi 50 años destaca la tragedia de su vida y la crueldad con la que se manejaban tales enfermedades, incluso en el caso de los reyes y reinas. Aunque la hemofilia se conoce mejor en relación con la familia real rusa en siglos posteriores, hay evidencias de que afectó a familias reales medievales. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que impide la coagulación normal de la sangre, lo que hace que incluso las heridas menores puedan ser potencialmente mortales. En la Edad Media, el conocimiento médico sobre esta condición era prácticamente inexistente, y cualquier corte o herida representaba un peligro significativo para los afectados. En la realeza, donde los matrimonios consanguíneos eran comunes para mantener la pureza de la sangre y alianzas políticas, la hemofilia podría haber sido más frecuente de lo que los registros históricos indican. Aunque no hay registros específicos y detallados de reyes medievales con hemofilia, la prevalencia de matrimonios entre parientes cercanos en la realeza europea aumenta la probabilidad de que esta enfermedad estuviera presente. La falta de tratamientos adecuados significaba que las heridas internas y externas podían causar sufrimiento extremo e incluso la muerte a una edad temprana. La hemofilia no solo afectaba físicamente a los individuos, sino que también tenía repercusiones políticas y sociales significativas. Los reyes y príncipes que sufrían de esta enfermedad a menudo eran percibidos como débiles o incapaces de liderar, lo que podía desestabilizar dinastías enteras y provocar conflictos de sucesión. La historia de la hemofilia en la realeza es un recordatorio de cómo la salud personal de los monarcas podía influir en el curso de la historia medieval, afectando no solo a las personas sino también a los reinos y naciones. La malaria, transmitida por mosquitos, fue otra enfermedad que afectó a la realeza medieval. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, sufrió de malaria durante la Tercera Cruzada. La enfermedad, conocida por sus fiebres altas y escalofríos, era especialmente prevalente en las regiones cálidas y pantanosas de Oriente Medio, donde Ricardo pasó mucho tiempo liderando sus tropas contra los sarracenos. Ricardo contrajo malaria mientras estaba en Tierra Santa, lo que debilitó su salud durante las campañas militares. A pesar de su fama como guerrero imparable, la malaria lo afectó gravemente, obligándolo a retirarse temporalmente de la batalla para recuperarse. Las crónicas de la época describen cómo Ricardo sufría episodios de fiebre intensa y debilidad, lo que ponía en riesgo no solo su vida, sino también el éxito de sus campañas. Su resistencia frente a la enfermedad es un testimonio de su carácter indomable. Aunque sobrevivió a la enfermedad, esta dejó secuelas que afectaron su capacidad para liderar sus tropas de manera efectiva. La malaria, con sus recurrentes brotes de fiebre y agotamiento, debilitó a Ricardo en momentos críticos, complicando su misión de retener los territorios cristianos en Tierra Santa. Su lucha contra la malaria subraya las dificultades adicionales que enfrentaban los cruzados, más allá de los desafíos bélicos. La enfermedad no solo afectaba a los soldados comunes, sino también a sus líderes más valiosos, cambiando el curso de la historia. Aunque la diabetes no se diagnosticaba como tal en la Edad Media, algunos monarcas pueden haber sufrido de esta enfermedad sin saberlo. Los síntomas descritos en varios casos históricos sugieren la presencia de diabetes. Los médicos medievales notaban síntomas como sed extrema y orina frecuente, que hoy asociamos con la diabetes. Sin tratamientos adecuados, la esperanza de vida de estos monarcas se veía severamente reducida. El escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, era común entre marineros y soldados, pero también afectó a la realeza en tiempos de escasez. Aunque no hay registros específicos de reyes medievales con escorbuto, la falta de frutas y verduras frescas durante largos periodos de tiempo habría puesto a cualquier monarca en riesgo. La enfermedad causaba debilidad, anemia y hemorragias, y podía ser fatal si no se trataba. Las enfermedades venéreas eran un tabú en la Edad Media, pero afectaron a muchos en la realeza. Además de la sífilis, otras infecciones como la gonorrea eran comunes y, aunque menos documentadas, dejaron su marca en la salud de los monarcas. La corte medieval era un entorno propicio para la propagación de enfermedades venéreas. Las prácticas sexuales de la época, que a menudo incluían múltiples parejas y la falta de higiene, facilitaban la transmisión de estas infecciones. La sífilis, conocida como el mal francés o mal napolitano, dependiendo de la región, se propagó rápidamente a lo largo de Europa después de las campañas militares y las cruzadas. Los tratamientos de la época eran rudimentarios y muchas veces peligrosos. Un método común para tratar la sífilis era el uso de mercurio, que los médicos aplicaban en ungüentos o vapores.
Se creía que el mercurio podía purgar el cuerpo de la enfermedad, pero en realidad, este tratamiento causaba intoxicaciones severas, empeorando la salud del paciente. Francisco I de Francia es uno de los monarcas que se cree pudo haber sido afectado por la sífilis. Durante su reinado, sufrió de una serie de enfermedades que muchos historiadores atribuyen a esta infección. La sífilis no solo deterioraba físicamente a sus víctimas, sino que también llevaba a cambios mentales y emocionales significativos. Francisco I padeció episodios de debilidad, erupciones cutáneas y problemas neurológicos, que afectaron su capacidad para gobernar. Enrique VIII de Inglaterra también se vio afectado por enfermedades venéreas. Aunque su diagnóstico exacto es incierto, los síntomas descritos en registros históricos, como úlceras dolorosas y dificultad para orinar, sugieren la posibilidad de gonorrea o sífilis. Estos problemas de salud influyeron en su comportamiento y en sus decisiones políticas, aumentando su temperamento volátil y su impaciencia. Las enfermedades venéreas no solo afectaban a los monarcas, sino también a sus descendientes. La sífilis congénita era un riesgo real para los hijos de padres infectados. Los recién nacidos que contraían sífilis de sus madres a menudo morían jóvenes o sufrían de deformidades y problemas de salud crónicos. Esto afectaba la estabilidad de las dinastías y la sucesión al trono. La falta de conocimiento sobre la transmisión y el tratamiento de estas enfermedades exacerbaba su propagación. En las cortes, la promiscuidad y las relaciones extramaritales eran comunes, lo que contribuía a la extensión de las infecciones. Las enfermedades venéreas eran un secreto a voces en muchas cortes europeas, y su presencia afectaba no solo la salud de los monarcas, sino también las alianzas políticas y matrimoniales. La correspondencia privada y los documentos médicos de la época revelan la preocupación constante por las enfermedades venéreas. Los médicos de la corte trataban de mantener estos diagnósticos en secreto para proteger la reputación de los monarcas. Sin embargo, los síntomas y las secuelas eran difíciles de ocultar, y a menudo influían en la percepción pública del rey o reina. Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII, sufrió numerosos abortos y la muerte prematura de sus hijos. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos historiadores sugieren que las enfermedades venéreas de Enrique VIII pudieron haber contribuido a estos problemas reproductivos. Las dificultades para producir un heredero varón llevaron a la ruptura de su matrimonio y la reforma inglesa, cambiando el curso de la historia. En la corte de los Médicis en Florencia, la sífilis también hizo estragos. Lorenzo de Médici, conocido como el Magnífico, sufrió de problemas de salud que algunos atribuyen a la sífilis. Su hijo, Piero de Médici, también mostró signos de la enfermedad, lo que debilitó su posición y contribuyó a la caída temporal de la familia Médici del poder. Las enfermedades venéreas en la Edad Media eran una amenaza silenciosa que acechaba a la realeza. Sin una comprensión clara de la causa y sin tratamientos efectivos, estas enfermedades minaron la salud, la moral y el poder de muchos monarcas. Su impacto perduró no solo en sus cuerpos, sino también en la historia de sus reinos. Las enfermedades no hicieron distinciones entre ricos y pobres, y los reyes y reinas medievales, a pesar de su poder y riqueza, no estuvieron exentos de estos males. La falta de conocimientos médicos y tratamientos efectivos hizo que muchas de estas dolencias fueran fatales. Sin embargo, su valentía y resistencia frente a la adversidad siguen siendo recordadas hasta hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y las enfermedades de la Edad Media. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido histórico. Hasta la próxima.